Años 90 y España apaga las luces y enciende la televisión. De pronto los hogares españoles de todo el país se convierten en salas de autopsia, en comisarías de policía, en juzgados populares, en gente que se pierde, sin internet, sin redes sociales. La pequeña pantalla fue la única herramienta para buscar a un ser querido y también en el plató perfecto para convertir la tragedia en un espectáculo, quizás para las máximas audiencias. El plató perfecto para convertirlo en la máxima tragedia y niveles de audiencia que los convertían en prime time. Vamos a meternos un poco en la década en la que la crónica negra en televisión y los desaparecidos cambiaron la historia de cómo todos esos programas luego fueron evolucionando y se fueron quizás algunos aprovechando. Me va a acompañar en esta ocasión ya hace tiempo que no pasas por aquí. Buenas tardes, Miguel Ángel Muñiz. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, hombre. Me alegro de verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Óscar? Sí, Miguel, y en esta ocasión, fíjate que estamos dando un repaso a esa maravillosa televisión de los 80, de los 90. Y te pregunto, Miguel, ¿tú recuerdas aquella época? ¿Recuerdas aquellos programas? ¿Recuerdas aquella crónica negra y también en prensa? ¿Recuerdas todo aquel meollo, Miguel, y aquella maravillosa época? Sí, a ver, bueno, la recuerdo con pocos años, claro, porque tenía pues eso, 8 o 9 por ahí. Entonces, realmente esos primeros años 90 sí que los recuerdo sobre todo por ese programa al que tú estabas refiriéndote, ¿no? Que era Quién sabe dónde, con Paco Lobatón de presentador y que fue un auténtico furor y que, bueno, que tuvo bastante tiempo de éxito, porque, bueno, fueron unos años y además, bueno, solo de casos muy importantes, de investigaciones que yo creo que incluso gracias al programa, en una medida o en otra, se esclarecieron muchos casos y que además tenía, yo creo que vamos a decir, una especie de matiz o de característica que yo creo que lo hacía muy especial, que es que lo trataba como muy serio. Es decir, luego ya venían otros programas, a lo mejor, pues eso, como Cuarto Milenio en televisión o otros tantos que hubo, que trataban algo misterioso, ya fuera un caso actual o un caso de hace años, lo trataban como desde un prisma, Y una óptica, era más vamos a ver, rigor, más seria. era más Claro. riguroso. Paco Lobatón en Y, estado puro. Aquí vamos a hablar de desaparecidos, eso ya lo saben seguramente. Pero atención, para nosotros se trata de personas, y se trata de historias humanas, y lo escribimos eso con mayúsculas. Esta noche es más importante que nunca su colaboración. Los amigos, José y Manuel, se van a poder encontrar después de nada menos que 50 años. claro, realmente estas investigaciones estaban abiertas y realmente no era ninguna broma, ¿no? Eran cosas muy angustiosas. Yo me acuerdo de verlo, pues eso, por semana, el miércoles, ¿no? Decíamos que era ¿Te cuando lo acuerdas? emitían. Además, esa maravillosa intro que a mí me daba un miedo atroz, no sé por qué. Yo la escuchaba al empezar, yo decía, ya está, ya se me voy a perder mañana, cualquier cosa, yo me ponía malo. No, porque también además los contenidos era todo como muy sobrio, ¿no? No había casi música, era todo Paco Lobatón hablando, los invitados o lo que fuera, ¿no? Pero digamos que era un programa árido, digamos, ¿no? Era un programa que Fíjate, trataba de remover conciencias de alguna forma, ¿no? Y me acuerdo también que yo creo que el asesino de la baraja o uno de estos también estuvo por ahí. muchos casos. Ten en cuenta que Y aquí
llegó a registrar cuotas de pantalla superiores al 40% y picos de 10 millones y 15 millones de espectadores los miércoles por la noche. Es decir, aquello causó furor, una nueva manera de hacer televisión en el que ponía de testigo al propio público de quien pudiera ver a esa persona que llamara al propio plató de televisión, porque si recordamos, incluso con la propia infraestructura que tenía ese plató, con más de 30 telefonistas recibiendo miles de llamadas en directo de toda España y un sistema de verificación estricto para no dar falsa esperanza. La verdad que era algo novedoso y era algo que todo el mundo, yo me acuerdo que en mi casa se hablaba siempre, Paco Lobato, un fulanito de tal se ha perdido, porque ahí recordamos muchos momentazos históricos, bueno, momentos serios de la televisión, como por ejemplo el caso de Anabel Segura, que durante más de 2 años Lobatón, tú recordarás que estuvo emitiendo de forma recurrente grabaciones de voz de los secuestradores que la policía facilitó para que la ciudadana identificara el acento y la adicción, digamos. El niño de Somosierra, que también era una cosa que siempre las reconstrucciones infográficas y los testimonios de los camioneros, es decir, te metían ahí en un mundo. El niño pintó de Málaga, Miguel, eran temas que en mi casa se escuchaban siempre y a mí me aterrorizaban. Yo decía, tía, yo me ponía malo. Hay que reconocer que Paco Lobatón, yo tengo el bigote ahora de Paco Lobatón, mira. Luego lo metieron a Paco Lobatón en otros programas de otra corte, menos escabrosos sí, y tal. Volvió, hace poco lo vi yo en un programa y estaba hablando como en un programa muy parecido a quién sabe dónde. Digo, hostia, y ya de más mayor, ha vuelto otra vez a temas de... O sea, el hombre es bueno, es buena persona. Aportó mucho, Miguel, aportó mucho al país. Y era un hombre que tú lo veías y tú decías, hostia, tío, ahí está el hombre de los perdidos, ahí está el hombre de la gente que se pierde, ahí está el hombre que tú llamabas por teléfono para ver si había visto fulanito de tal. Marcó una época, tío. Paco Lobatón. Allí está ya nuestro compañero Paco Luis Murillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco, desde Constantina. Mucha gente y que está muy contenta de verte a ti tan contenta. Tan difícil de aceptar. Vamos a contar con el testimonio del doctor Frontela, catedrático de medicina. A una caja de pensiones suiza. Las cantidades pueden llegar hasta las 400.000 pesetas. Cantidad no desdeñable en los tiempos que corren. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos? No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo. Usted es Gregorio Cobos. Joder. Dígame. Ahí estaba un facho. ¿Usted es Gregorio Cobos? Sí, yo soy. Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos. ¿Qué parece? ¿Es Gregorio Cobos? Sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono. ¿Es usted Gregorio Cobos? Sí. Gregorio, perdóneme porque usted es Gregorio Cobos. Y también yo creo que la vocación, en el caso de quién sabe dónde, que creo que a lo mejor luego pudo derivar en algún momento en algo más sensacionalista, pero yo creo que detrás de todo eso sí había un interés en ayudar. O sea, yo creo que había un compromiso con ayudar y ser un programa de interés ciudadano. Y te ponía un montón de herramientas para que si tú podías averiguar algo, podías dar alguna pista, lo hicieras. O sea, yo lo veía con más vocación de ayuda que, por ejemplo, la que pueden tener ahora mismo los políticos en relación a esos casos. ¿Sabes lo que te digo? Parecía, no te digo que no lo hicieran por las audiencias también, pero parecía como una cosa que de verdad importaba, ¿sabes? Como decir, no, mira, queremos averiguar esto de verdad, estamos preocupados de verdad. A mí me da la sensación de que Paco Lobatón y el resto de la gente que estaba en esos programas estaban preocupados de verdad por eso. Estaban preocupados por eso de verdad y quizá claro, porque era una época en la que ya se estaba, claro, Miguel, normal, pero eso ayudó mucho a concienciar a la gente que había, que el asesino de la parada, claro, el asesino del rol, claro, era el asesino del rol, el secuestro de Anabel Segura, es que hubo, y había muchísimos programas, Luz de Cruce, Investigación Abierta, Antena 3, Concha García Campoy, Iñaki Gabilondo, quienes intentaban aplicar investigación clásica de calle a formato de plató, o sea, cámara baja, cosas de la vida, espacios vespertinos que sirvieron para destapar la llamada España profunda, Miguel. Pero tú sabes otra cosa también que yo me sorprendía, las unidades móviles que tenían que tener, porque para llevar un camión por satélite a un pueblo de la sierra de Cazorla y montar un despliegue de antenas parabólicas
en mitad del campo, conectas con el Es que es plató. lo que, Era la época que no había internet, Miguel, no había internet, novela que eso tenían es que lo que te montar. decía, eso es lo que te decía yo antes, que por ejemplo en programas, ya te digo, en algunos incluso más tipo espectáculo, como estos que te digo yo Claro, de Miguel Aragón y claro, que tal, se generaba una hacían, sensación de hacían cosas, un evento histórico inminente, claro, hacían claro, claro, cosas claro. que no se Igual. habían hecho en España, conexiones múltiples vía satélite a tiempo real, no se había hecho a ese nivel. Mira, sorpresa, sorpresa, por ejemplo, creo que fue también en la primera etapa uno de los primeros programas que hizo eso, a mediados de los 90, que consiguió hacer múltiples conexiones en diferentes puntos de España a tiempo real, vía satélite y tal. Y joder, son innovaciones, pero que a la vez, a lo mejor cuando tú lo ves de pequeño no eres consciente de eso, ¿no? Pero que evidentemente te da la medida de que ahí había, lo que te digo, una implicación por tener el mejor producto posible. Y ya te digo, eso incluía ser vanguardista, ser pionero en técnicas que a lo mejor no se habían hecho aquí nunca o se habían hecho de forma experimental y, y conseguir resultados, ya te digo, muy positivos. Y el tema del caso del niño de Somosierra, incluso, bueno, estaba ligado casi a, bueno, no te voy a decir a temas ya sobrenaturales, pero bueno, en parte podría ser perfectamente, porque fue unas desapariciones tan extrañas que realmente había casos de, me acuerdo que por aquellos años también que se hacían programas, sobre todo quizá más en la radio, de este tipo de cosas misteriosas, más relacionado, pues eso, ¿no? Con lo sobrenatural o con lo oculto y tal. Y Claro, es que tú sabes lo que pasa, Miguel, que yo creo que cuando habla, el crimen muchas veces va de la mano también del misterio y en algunos programas de misterio y tal de la época también mezclaban el crimen incluso con lo paranormal. Tú tienes razón en lo que estás diciendo porque yo he escuchado muchos programas de misterio en el que se ha hablado del tema del niño Somosierra, pero quizás también ese sensacionalismo que se le daba a muchos casos también lo ponían de maneras que quizás no eran y casos que a lo mejor estaban resueltos, no estaban resueltos. En aquella época todo podía pasar, Miguel, porque yo me acuerdo que teníamos menos información y noticias que daban que no eran ciertas, es decir, era puro sensacionalismo aquella época también, Miguel. Tú te recordarás el caso, el cruce de líneas con Alcácer y aquella noche fatídica que tú mismo recordarás de Nieves Herrero, el 28 de enero de 1993. Apenas horas además, después de hallarse los cuerpos de las niñas, se montan un plató allí en directo en pleno pabellón municipal de Alcácer, con 2 pares de cojones. Y yo, Miguel. De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. No veas. a ver, yo ya te digo que me acuerdo sobre todo de la investigación. Yo creo que de las que más me acuerdo, seguramente sea esa, de las niñas del Cáceres y luego de Anabel Segura, pero ¿Podría ser el porque programa de fueron tú a tú, Miguel? ¿No era el programa de tú a tú? de tú a tú, era el de Nieves Herrero, sí. De tú a tú, de Lo tú que a tú. pasa es que, ya te digo, yo esos programas, claro, pues lo te digo, voy a tener como unos, 9, 10 años más o menos. Y lo recuerdo, o sea, el recuerdo que yo tengo de niño de ver eso, que lo veía con una tía mía y tal, eh, o sea, no eras consciente a lo mejor del alcance de lo que estabas viendo, ¿no? O sea, de las implicaciones, digamos, sociales que podía tener eso, pero sí que te daba una cierta angustia. O sea, yo ya te digo, teniendo esas edades ya me provocaba una cierta sensación así como de agobio y tal, y sobre todo lo que te digo, porque Me preparaba agobio porque, Miguel, yo recuerdo mucho toda esa época en televisión y era puro sensacionalismo. Había momentos que enfocaban a los padres destrozados en primer plano, pedían minutos de silencio en plató y las preguntas en directo sobre el dolor, convirtiendo la emisión en una cuna de debate ético sobre la telebasura en España. Miguel, ahí empezaron muchos programas ya de alearse. Miguel, ya empezamos Pepe Navarro, Mississippi, Juan Ignacio bueno, Blanco. No vea, Miguel. No vea, yo tío. ahí en el tema del sensacionalismo, a ver, yo creo que eso parte de lo que llamaban interés humano, digamos, ¿no? Reportajes de interés humano, programas de interés humano, un contenido
digamos, visceral, un contenido dramático, lógicamente que fuera lo más verdadero posible, ¿no? Y llevaban ahí, pues, a familiares y demás. A ver, evidentemente, yo creo que era pasarse, porque Claro me que era parece pasar. que era coger el dolor de esa gente en ese momento y tratar de capitalizar en ello. No me parece Yo bueno. recuerdo En otras intervenciones, porque ha intervenido en distintos medios de comunicación, siempre diciendo lo mismo, diciendo que somos unos farsantes, diciendo que somos lo que ella comenta que somos. Por ejemplo, se dice que ella sabe que Anglés está vivo, definido en la ficha policial que anda por ahí sobre Antonio Anglés. Sí, se habla por de supuesto. homosexual y con una enfermedad dura, contagiosa. O se supone que es Miguel Ricard, o había gente más importante a su alrededor. Sí te digo que, por ejemplo, con el caso de programas como ese uso que tú decías de Pepe Navarro y tal, también te digo que en aquellos años, o sea, estaba mezclado, quiero decirte, lo que podía parecer muy raro era tratado de una forma sensacionalista, pero a la vez le daban cobertura y le daban una cierta seriedad, y lo que era muy serio, pues lo que dices tú, lo trataban también seriamente, pero también la madre de buscando... Estefanía pegándole a la peña allí en el cruzado del Mississippi, ¿tú te acuerdas? A ver, es que es lo que te digo, que a ver, yo el caso más así que conozco, que recuerdo de ese estilo, es el de cuando trajeron a toda esa gente que eran contactados de humo, que claramente era gente que estaba tocada de la cabeza o que la habían engañado, no lo sé. Pero la cuestión es que les hacían preguntas y eran entrevistas serias, o sea, trataban de ser serios y rigurosos, tratándolo como, como si fuera un tema realmente cierto, y de también, lo que te digo, tratar incluso de aunar distintos formatos, ¿no? Como esto que estamos hablando, ¿no? De darle una cobertura a muchos temas que son de actualidad y tratarlos con cierta seriedad o con cierto Miguel, rigor. a mí lo que me chocaba un poco es que yo era mi casa era de cruzando el Mississippi y allí era de Vigo con la veneno. Y yo tiré al parque. Claro. Entonces, pues claro, un coche se me acercó. Pero lo que me sorprendía es que tras las 12 de la noche la sobremesa se volvía en conspiranoia pura y noches enteras analizando fotografías de las autopsias de las niñas en pantalla grande como si no pasara nada, maquetas del pozo, nombres de supuestos poderosos implicados. Miguel, se le fue de la mano completamente. O sea, tú no puedes mezclar ese tipo de cosas y después ponerme a la veneno con las tetas afuera y diciendo que tiene el rabo muy grande. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hablar con nuestro público. Veneno, por favor. Veneno. ¿Yo por qué no puedo hablar? Porque si yo hablara, ya quisiera tú haberte tirado los tíos que yo me he tirado. Un momento. Veneno. Encima Es que yo creo que, ya te digo, yo creo que esas cosas, en esos años, supongo que también había una guerra abierta entre todos los canales de televisión, los privados y los públicos y demás, y lógicamente, a ver, también llega en esas fechas Canal Plus, en los años 90 a España, y claro, es todo una guerra entre las cadenas que yo creo que llega a un punto que lo que buscan es, pues yo voy a atreverme a seguir un punto más allá de donde nadie se ha atrevido. Bueno, por ejemplo, el magazine de tarde, Código 1 de Arturo Pérez Reverte, presentando sucesos reales, la narrativa. Era básicamente lo que todo el mundo estaba pendiente de ello, y yo creo que era, o sea, también concienciaba un poco a la gente, porque aunque fuera sensacionalista, también te ponía un poco en alerta, porque también es verdad que hay mucha gente en esos años también, y la sigue viendo ahora, que cree que todas las alarmas, todas estas cosas que le dicen algunas personas que son como, o sea, esta especie de alarmismo social, que es mentira, ¿no? Y que, aquí en España y en el resto del mundo está todo muy bien y es todo muy seguro y no hay ningún problema y es todo un invento y tal. Y realmente era necesario, yo creo, concienciar a esa gente. Claro, tú sabes, En aquella época, en la movida madrileña y toda esta época, la de muerte a niñas, que hubo violaciones y de todo que hubo por la zona, estaba bien que avisaran a la peña de que no era todo bueno, de que había depredadores cerca. Claro que sí, Miguel. En el caso de la gente. Alcácer, por ejemplo, en el caso de Alcácer, por toda esa zona de Alicante, Castellón, toda esa zona, es una zona
en la que desaparece muchísima gente en los años 90, muchísima gente, y aparecen algunos muertos en extrañas circunstancias, otros no se sabe nunca más de ellos. Y es lo que te digo, que yo creo que una de las cosas que, no sé si por no provocar algún tipo de histeria o algo así, o poner a la gente demasiado en tensión, nunca se llegó a conectar eso, pero realmente si tú te paras a tirar de la hemeroteca y tal y empiezas a ver todas las desapariciones que digamos de las que se tiene constancia en periódicos y demás, o a través de la radio o la televisión, en esas zonas son muchísimas, tío, pero muchísimas. O sea, la de Dios, de gente que desaparece. Y desaparece de todo. Gente joven, desaparecen indigentes, desaparecen prostitutas. Es acojonante. Y luego hay cosas que nunca se sabrá muy bien cuál es la verdad o no. O si la verdad está entre la realidad y la ficción, en el sentido que, por ejemplo, tienes el tema del Bar España, del que también se habló mucho en los 90, y que ahora parece que lo están desmintiendo y dicen que aquello que era mentira, pero claro, no se sabe, porque también habría un interés en ocultarlo, ¿no? Entonces, bueno, si diera igual decir que es verdad o mentira, y dicen que es mentira, pues a lo mejor me lo creo, pero si alguien dice que es mentira y gana algo ocultando eso, pues lo lógico es que diga que es mentira, porque no te interesa tampoco crear esa paranoia, ¿no? O esa sensación, lo que te digo, de impunidad. Aunque ya tengo que en la mente, yo creo que la gente, el cerebro, no suele hacer mucho ejercicio como retrospectivo, ¿sabes? Es como que dice, bueno, no, pero eso ya pasó hace 15 años, hace 20 años, ya no me interesa mucho, ¿no? Hasta claro, la actualidad, claro. Y caso de esto siempre ha habido. Lo que pasa es que en aquella época también el principio de esa comienzo de la televisión privada, Miguel, porque yo recuerdo que muchas veces en el programa, aunque no tuvieran a falta de imágenes reales o cámaras incluso, había una cosa que hacían muy bien que eran las reconstrucciones dramatizadas. ¿Tú te acuerdas de momento reconstrucción dramatizada? Y ya te parecía a lo mejor programas como Código 1 o que utilizaban actores, iluminación tenebrosa y música de sintetizador para asustarte, recreaban un asesinato paso a paso y se creaba un cortometraje de terror dentro del mismo programa. Pocos días después del primer robo, José comprueba que los cerrojos de la puerta del cuarto de baño están abiertos. Esta puerta comunica directamente con las escaleras. Esto le hace empezar a sospechar de las chicas que le visitan. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso. Era una época en la que el dinero no importaba, ¿sabes? Y se había que hacer una locura y traer a unos artistas que costaban un... Podía ocurrir cualquier cosa. Y quiero decirte, solo en los 90 podías tener un programa de fútbol presentado por Manolo Escobar donde aparecía Mickey Rourke y donde Manolo Escobar le enseñaba a ligar a Mickey Rourke. Nada más y nada menos que Mickey Rourke. Te presento a la señora de Juan. Bien, Mickey, vamos a empezar nuestra conversación. ¿Dónde está el balón? ¡El balón! ¡El balón! Una sola pregunta para ti. Poli, ¿cuándo regresas? Eso es una maravilla. Eso no... Maravilloso, eso es irrepetible. Nunca más, nunca jamás. Y si hace falta te cantaba allí una copla, ¿eh? Y te cogía y te cantaba una copla y se quedaba tan tranquilo. Y de fútbol, pero con ¡Qué par de cojones! Sí, señor, la vida ha cambiado mucho. También la implantación masiva de los audímetros, Miguel, porque en los hogares españoles durante los 90 provocó que los realizadores supieran minuto a minuto que subía la audiencia. Claro. Entonces, si enseñaba una foto de alguna autopsia o de algún llanto de una madre, subía 5 puntos de eso, el director ordenaba congelar, deja la imagen ahí quieta el tiempo que haga falta. Déjale a Pepe Navarro que meta los dedos, déjalo que meta los dedos, mentí, y venga gente, venga, pues claro, nadie los paraba. En verdad, al final forma todo parte de luego aprender de los errores, tío. Era el auge de esas televisiones privadas
y toda esa ambición, todo eso que estaban haciendo, al final, todos errores que al final se van intentando corregir. Y yo creo que aprendemos a base de errores. Cometimos muchos errores también en la televisión. Aparte de fue una época pasional, pero se cometieron muchísimos errores que no tenían. También son temas, lo que te digo, que a la gente le interesan, porque tú mírate cuántas veces han repuesto, por ejemplo, en televisión todos esos programas de crímenes imperfectos, de movidas de esas, que los echan a todas horas, porque a la gente le encanta eso. O sea, a la gente le encanta. Le encanta a la gente el True Crime. Tú miras los programas de Netflix, programas de podcast, todo es True Crime. Claro, es que a todas horas los documentales. Los documentales tu vecino que te mató. Yo creo que son todos de eso. La mayoría de los documentales que hay en plataformas. Pero es que yo lo escucho también, Miguel, perdóname. Yo precisamente ayer estuve viendo uno. Claro, no, pero que no te digo que. O sea, a mí me parece guay que lo hagan, pero quiero decirte que te dan una medida de que son temas que siempre van a gustar a la gente, que no, o sea, quiero decirte que a lo mejor puede ser más. Al ser humano le gusta lo malo, diga, al final uno lo que la picardía es lo malo, lo bueno, ¿no? Tú te ponen haciendo cosas buenas y no, la gente le da igual. La gente lo que quiere ver es cómo matan, hacen las cosas malas, las malicias, pero desde su casa, desde un lugar seguro. Quieren comprobar ese miedo desde un lugar seguro, porque te das cuenta, estamos en un lugar seguro viéndolo. Luego, si tuviéramos que sentirlo, no corríamos. Había otras personas que a lo mejor, pues yo, Pepe Navarro, creo que no estaba tan comprometido como podía estarlo Paco Lobatón, personalmente. Creo que era un tipo más showman y que estaba más un poco en hacer un contenido que pudiera petarlo, más que a lo mejor en una implicación personal con un caso u otro, pero formatos de ese tipo quizá no había tantos en España en esos momentos, o probablemente igual no había ni ninguno que fuera literalmente así. Entonces, claro, estás como haciendo la historia mientras está sucediendo el programa. Entonces, hasta que no pasan años, yo creo que es difícil como poder hacer cogerle la medida realmente de lo que significó eso o no. Y no, a ver, yo no creo que haya que arrepentirse tampoco de lo que se hizo en ese momento, porque bueno, pues se consideraría que era lo que había que hacerse, que a lo mejor podía hacer más bien que mal y ya está, ¿no? O que a lo mejor aunque hubiera algún tipo de consecuencia negativa, pues las positivas, digamos, que eran mayores, ¿no? Que las negativas. Pero también es que son temas que al final, cuando estás desesperado, pues supongo que recurres a lo que sea, ¿no? O sea, tú quieres ayudar a buscar a esa gente, los padres quieren encontrar a esas personas desaparecidas y haces lo que sea, o sea, llamas la atención de la forma que sea. En una época sin internet, Miguel, en una época sin internet. Hoy ya tenemos internet, la televisión, pero en aquella época alguien se perdía, dependía completamente de la televisión. Yo creo que es peor para algunas cosas y mejor para otras, porque quiero decirte, evidentemente hay una inmediatez y una capacidad de tener información desde muchos puntos de vista que en aquellos años no había. Pero también te digo que, bueno, evidentemente es un contenido creado por las personas, con lo cual puede ya tener un sesgo ya de base o un interés ya de base, o sea que ya puede ser más o menos sensacionalista o más o menos dirigido desde la propia creación, porque al final la gente es verdad que en algunos casos da cobertura, da testimonio de lo que está sucediendo sin entrar a juzgar, ¿no? Como cuando, yo qué sé, grabaciones de móviles y cosas así, que bueno, eso no es un reportaje, ¿no? Que tiene un tono, sino que es, vamos a decir, algo neutro, que está retratando una realidad. Pero también, lo que te digo, hay muchas cosas, hay muchas partes interesadas, hay también mucho sectarismo, en Internet también hay muchas informaciones compradas, muchas informaciones silenciadas. Es verdad que a lo mejor, pues lo que tenía, por ejemplo, esos programas de aquella época, ¿no? Quién sabe dónde, yo me acuerdo que una de las cosas que más frustraban, ¿no? Y que además lo decían, era cuando recibían tantísimas llamadas y decían, yo lo he visto en Albacete, no, yo lo he visto en Gijón, yo lo he visto en... todo el mundo quería aportar, claro, había visto todo el mundo en todos lados, la niña ya se había dado vuelta hasta Ibiza había llegado. Y él decía, a ver, piensen un poco, que decirte, asegúrense dentro de la medida de lo posible que esa persona es la que estamos buscando, porque no puede estar en 25 provincias a la vez, bueno, o 25 ciudades a la vez. Miguel, la televisión de la década de los 90 no solo reflejó la crónica negra española, sino que digamos que la moldeó y nos dejó lecciones inolvidables sobre el incalculable valor social, como tú has estado diciendo, de la televisión pública cuando se busca a un desaparecido.
pero también yo creo y opino que expuso las vergüenzas de una industria voraz capaz de convertir el dolor en audiencia y en espectáculo del mundo. Sé que a lo mejor eran televisiones que estaban en principio y a lo mejor se equivocaban en algunos ámbitos, pero la industria voraz, capaz de convertir el dolor ajeno, tío, en puro espectáculo. Y la llegada del nuevo milenio y la irrupción de los reality shows, la telerrealidad que ahora vemos, ¿no? Los cimientos de esta fascinación por el, digamos, true crime, el crimen que se construye ahora, viene todo, digamos, de aquellos grandes programas que veíamos nosotros en la época de los 90, que empezaban a meterse dentro del meollo y empezaban a investigar y que siempre recordaremos con bastante pasión. Así que, Miguel, muchísimas gracias por haberme acompañado y a ver, nos vemos la próxima vez donde nos depara el siguiente tema. Muy bien, pues nada, aquí estaremos para hablar de temas tan interesantes como estos. Pues muchas gracias por haberme acompañado y a ver qué hacemos lo siguiente, Miguel. Así Bien. que, señores, chao. ¿Es usted Gregorio Cobos? Gregorio, perdóneme, porque ¿usted es Gregorio Cobos? Sí, yo soy.